Irapuato Radio presenta Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad. Hola, hola, ¿cómo estás? Y estamos en otro episodio de Sexprésate en esta temporada de género. Ahora vamos a aprovechar que estamos cerca de la celebración del Día de las Madres. ¿Alguna vez te has preguntado por qué celebramos el Día de las Madres y qué expectativas hay detrás de todo eso? Llevo varios años posteando al respecto porque es uno de los temas que definitivamente me gustan más platicar y poder reflexionar. Cabe la pena señalar que no es algo negativo. Muy por el contrario, si lo revisamos, surge oficialmente en Estados Unidos en 1922 y fue una búsqueda para darle un reconocimiento a la labor de la mujer en el papel del hogar y de la crianza. Y en ese momento realmente no tiene nada que ver con ensalzar, exagerar y generar toda una expectativa al respecto de las madres, solo dar su reconocimiento. De ahí que yo diría desde este inicio, ¿qué es lo que tú estás buscando o qué es lo que tú mandas como mensaje en este día si es que tú celebras o festejas el Día de las Madres? Comúnmente sí damos las gracias, pero también vale la pena señalar que puede ser una fecha bastante difícil para algunas personas, porque mucho depende de la relación con la madre, ¿sabes? Y ese es el tema, digamos, que hay de fondo, porque hay un ideal y que va totalmente de la mano con la idea de lo que es el género, la figura femenina y lo que tendría que ser. Hasta tenemos incluso a veces ideas al respecto de si es una buena madre o no es una buena madre. Es decir, hay un calificativo al respecto. Y si bien la intención al final es reconocer de forma generalizada, no estoy hablando de la figura específica de tu mamá, de mi mamá o de la mamá en específico, es de manera social, se va buscando y se buscó en 1922. Sin embargo, algo que sucedió una vez que se oficializó es que después empezó todo el proceso comercial. Y si tú buscas al respecto de aquel entonces, empezó a surgir un montón de mercadotecnia alrededor de este Día de la Madre, regálale la lavadora para que ella pueda hacer su trabajo sin tanto esfuerzo. Una buena madre, no sé qué, bla, 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 es la que tiene, puede y hace todo esto y para eso tienes este producto que te va a ayudar. Y el tema fue una vez que empezó toda la comercialización, el marketing al respecto del día, en el que inclusive, que se llama la chica que lo buscó junto con su mamá lo inició, era una activista, y después ella lo logró digamos que pudo hacer que el presidente lo nombrara como un día oficial. Lo que acabó sucediendo es que Anna Jarvis, que es la que ya lo logró, que fue la hija, en ese momento después pasó mucho de su vida luchando porque no se le hiciera esta parte comercial del Día de las Madres. Y déjame decirte otro hecho súper interesante. Si bien en su origen tuvo más que ver como con esta lucha, digamos, contra el marketing y las ideas y lo que era vender, en México tenemos algo un tanto diferente, porque acá es justo en el momento en que está Álvaro Obregón en presidente o en presidencia, es que él además institucionaliza en México, pero en México sí coincide esta institucionalización del Día de las Madres cuando estaba viendo bastante fuerza por grupos ahí sí feministas en buscar tanto la educación hacia la mujer como también el uso de los métodos anticonceptivos de maneras libres. En México sí tuvo un tinte político en el que además fue para quitarle fuerza a movimientos feministas. Si bien en su origen no lo fue para todos, en México sí lo tuvo, una forma de realzar y de marcar más inclusive la forma tradicional de ser mujer y la idea de una madre es mejor, es bueno, es todo esto, así como inclusive muy en contra, digamos, como el mensaje puede ir como completamente opuesto al tema de los métodos anticonceptivos. Y además, no sé qué tanto has ubicado el tema de la educación en México, las mujeres no accedíamos a la educación, era solo los hombres van a la escuela, las mujeres se van a dedicar al hogar. Entonces, si hablamos justamente alrededor de los 1900, es cuando la mujer empieza a incursionar en la educación y se le empieza a permitir ir a la escuela. El tema de todo esto es que había una cuestión social súper impuesta en el que el papel de la mujer estaba súper definido y no era una libre elección.
Y ahí te va otra pregunta para reflexionar. ¿Tú crees que actualmente el papel de ser madre está realmente libre, es decidido o todavía sigue siendo hasta cierto punto una imposición? Y eso es bien interesante porque puede generar muchísima polémica. Para algunas personas es claro que no, porque al final ellas son las que deciden, a menos de que haya habido una violación, y en ese caso estamos hablando de otra cosa, pero si no, entonces fueron partícipes en el acto sexual, etcétera, etcétera. El tema de la cuestión biológica y la reproducción es una. ¿Qué quiere decir? Nuestros cuerpos son diferentes, cada cuerpo puede llegar a tener o no una posibilidad y una probabilidad diferente de reproducción. Eso es algo que normalmente no nos dicen, pero algunas mujeres son mucho más fértiles, hay otras mujeres que pueden ser con más dificultades fértiles y hay algunas mujeres que no son fértiles. El tema es, tenemos una capacidad reproductiva diferente y las circunstancias al respecto para evitarlo o para no tenerlo, pues varía de muchas cuestiones, hasta el uso de los anticonceptivos, que puede ser que algunos cuerpos reaccionen mejor y otros no, hasta las situaciones que van de la mano de realmente lo hago o no lo hago. Lo que sí te puedo decir, y eso sí es así un hecho que sabemos en investigaciones justamente, es que todavía hasta la fecha la idea de ser mujer socialmente está más ensalzada, y pasa con este día, con la idea de ser madre. Es decir, parece que es un complemento de ser mujer, y inclusive la mujer es mucho más criticada. Lo vamos a ver y lo vamos a hablar un tanto al respecto con el Día del Padre. Inclusive el Día del Padre está minorizado porque el Día de la Madre y la mujer madre es una cuestión que ensalza mucho más y además le da esta idea de ideal hacia la mujer, cosa que hacia el hombre no es un ideal convertirte en papá. Pero una mujer que es madre es como una mujer completa, vamos, es una mujer más reconocida socialmente. Una mujer que decide no tener hijos o que no puede tener hijos constantemente está recibiendo en el medio el hecho de ¿y para cuándo? Y más la mujer que el hombre. A veces se les pregunta a ambos, ¿no? ¿Para cuándo el que sigue? ¿O para cuándo un hijo? Pero en realidad la mujer recibe mucho más estos mensajes y comúnmente las mujeres cargamos más esta expectativa desde que nos dan la muñequita y que somos niñas, con la idea de que tú vas a cuidar y vas a tener bebés como un futuro. Esa es una de las partes importantes para reflexionar este 10 de mayo, que yo diría es súper importante. Es de ahí que han surgido parte de los posts que yo he estado haciendo durante los años pasados, es dejemos de idealizar la figura materna como algo de una figura abnegada, que lo puede todo, que las buenas madres son las que se sacrifican a sí mismas para darlo a sus hijos. Es de verdad un peso increíble sobre la figura femenina, que no es necesario, que no debería ser algo tan positivo tener que haber tanto sacrificio para hacerlo, ¿sabes? Sabemos que la maternidad y la paternidad involucran ambos un grado de responsabilidad importante que lleva en sí ciertas decisiones y dentro de eso podríamos llamar sí ciertos sacrificios, pero no tendrían que ser ensalzados como lo bueno y lo mejor y entonces es un buen padre, una buena madre la que se sacrifican. Es una idea incluso hasta un tanto masoquista el hecho de poder decir hay que hacerlo de manera libre y decidida, porque además esto es algo que impacta mucho en el proceso de crianza. Es diferente una maternidad que se eligió y se decidió a una maternidad que pues las circunstancias de la reproducción hicieron una parte, otras circunstancias que cada mujer tiene su historia a través de y además de esto tener todas unas expectativas de cómo se supone que tienes que ser como mamá y cómo tienen que ser tus hijos para que te califiquen como madre. Todo esto genera en realidad más que algo positivo, nos va generando tanto enojo como frustración de todas partes. No lo digo solo de las partes de las mamás, sino también lo digo incluso hasta de los hijos cuando ven que hay figuras que sí cumplen este estereotipo y otras en las que parece que mi mamá no, o al contrario, también mucho de digamos como idealizar una mamá que tuvo que hacerlo sola y digo qué difícil de verdad. Entonces todo esto es para quitarle todo este peso social que conlleva. Lo segundo es sí, toda la mercadotecnia al respecto del mismo y a mí me parece que el sentido más puro siempre ayuda bastante, que tiene que ver con reconocer el papel de la maternidad y de la madre y de las madres. Y sí, obviamente ya queda una parte psicológica personal de algunas personas que cada quien tendrá también que revisar qué onda con su figura materna y lo que necesite sanar, porque obviamente no hay maternidades que sean perfectas. Y ya como último, justo te invito a reflexionar qué es lo que tú quieres transmitir en este día. Y ojalá que este día no esté plagado de idealizaciones al respecto del género y de la
figura de la mujer y de la maternidad, sino que podamos transmitir la idea justamente de la libertad, de la elección, además del reconocimiento del papel que tienen las mujeres, sin llevarlo a polarizarlo a una idealización que no nos ayuda y no nos construye a nadie. Y un gusto estar contigo y nos vamos a estar viendo, y sí, va a haber una parte para hablar de la paternidad, así que nos estamos viendo. Hasta la próxima. Si quieres saber más de estos temas, síguenos en nuestras redes sociales de CIPAV y Ana Elisa Rosas. Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad.